Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas. Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina. Hola a todos, bienvenidos a Fórmula Latina. Ya llegamos al episodio número 15, seguimos avanzando, hablando de Fórmula 1, de esto que tanto nos gusta. Y hoy, bueno, todos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Amigo de la casa, de todos nosotros, nos hemos conocido a través de caminar este mundo de la Fórmula 1, algunos más que otros, pero bueno, todos conocemos de quién se trata, algunos seguramente ya lo han identificado. Lo voy a presentar porque en una parte del mundo conocido como Nippon Ichi, no me equivoco, ¿no? Por otro lado, la bala de Barcelona. Para nosotros, el amigo Pedro de la Rosa. Pedro, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar en Fórmula Latina. ¿Cómo andás? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por poder estar con vosotros esta noche en España, en Barcelona. Y supongo que es la mañana o para vosotros, mediodía. Nada, muy contento de estar aquí y bueno, y con ganas de conversar y de pasárnoslo bien, básicamente, ¿no? De hablar de coches, de 4 ruedas, de anécdotas, de Japón, de todo lo que os venga en gana. Vamos a hablar de un montón de cosas. Pedro corrió más de 100 grandes premios de Fórmula 1, estuvo en 5 equipos como titular, fue tester también de Ferrari. Bueno, muchas de las cosas que seguramente muchos de ustedes conocen. Y vamos a hablar de la actualidad, ¿no? De lo que está pasando en estos días. Primero con las presentaciones, por allí está Giselle, Juan, Diego, como siempre. ¿Cómo andás, Giselle? ¿Cómo están? Peter de la Pink, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Déjame decirte que has sido uno de los que más nos ha pedido la gente que estés y ahora que, como saben, hacemos esta dinámica de que nos envíen las preguntas por redes sociales previo a esta grabación, bueno, pues ya dijimos que vas a estar, entonces hay un montón de preguntas para ti, prepárate, la gente quiere escucharte, quiere saber de ti, obviamente a saber todo lo que viviste como piloto y tu experiencia para el plano de hoy en día, así que creo que va a venir un programa muy bueno. Bienvenido, hablemos de eso y también qué emoción que vamos a tener Fórmula 1 en Portugal. Me emociona muchísimo llegar a estas pistas desconocidas, así que venga, vamos a darle. Bueno, seguimos presentando, después ya nos vamos al tema del día de hoy, al primero de ellos, ¿eh? Por allí Diego Mejía. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo está todo en Madrid? ¿Qué tal, Cris? Un saludo a Pedro, un agradecimiento por haber aceptado la invitación para acompañarnos hoy en Fórmula Latina. Bueno, para quienes no saben, porque en Latinoamérica no se ve el canal Movistar, no se veía antes tampoco Antena 3, ni todos los canales por los que ha pasado Pedro de la Rosa, porque allí lo han visto antes en canales en Latinoamérica, en ese lapso entre 2015 y 2017, pero Pedro lleva muchísimos años haciendo televisión. Creo que, Pedro, ya llevas más carreras transmitidas que corridas, ¿o no? Pues sí, Diego, la verdad es que sí. O sea, no las he contado nunca, pero la verdad es que para mí es un clásico, porque cuando yo creo que he comentado desde el año 2003 o así, básicamente casi todas las carreras, ¿no? O sea, las que yo no he competido, las he comentado, básicamente. Sí. O sea, que casi tantas como tú ya, ¿eh? Ojalá, Bueno, ya quisiera. si yo seguía con toda la presentación, me había pasado por alto el tema de su rol de comentarista, ¿no? Pero si sigo con todas las presentaciones de todo lo que hizo Pedro, llegamos a la mitad del podcast. Así que bueno, te saludo, Juan Fosaroli, cerquita aquí en Buenos Aires conmigo también. ¿Cómo andas, Juan? Bueno, ¿cómo andan todos? Y la verdad que un placer nuevamente estar aquí juntos porque antes que nada somos amigos y tengo que destacar que desde chiquito sigo la carrera de Pedro de la Rosa. He tenido la fortuna de estar en Japón acompañándolo también a Fontana y a Pedro y lo conozco muy bien. Y hay que destacar algo, ¿no? Porque no solamente es un gran piloto con un feedback técnico impresionante, sino como persona. Siempre ha sido cordial, lo hemos entrevistado millones de veces y es un piloto carismático. Y eso no es muy común, ¿eh? Vemos tipos rapidísimos, pero como Pedro no es adularlo, ¿eh? Es lo que sentimos todos, por eso tiene tantos seguidores y a la gente le gusta, porque analista, fantástico. Piloto también, como persona, bueno, dale, es buenísimo. Tiene todo, Peter. Tiene todo.
Pedro, Por simplemente... Mire, parece... Tengo la suerte de pasármelo muy bien Pero haciendo lo que he hecho todos estos años. Yo creo que esa no es quiero mi gran interrumpirte. ventaja. Y además tiene una fórmula que nadie conoce. Está igual que cuando debutó en la Fórmula 1 en Japón. No envejece, Benjamin Pedro, de ¿verdad? la Rosa, sí. Es increíble. Yo Debe empezar creo lo mismo que cuando empezó. he tomado el bálsamo vuestro, cabrones, ¿eh? Porque yo os veo muy bien, Juanito. Cuando la primera vez que viniste a Japón estás igual, tío. Estás igual. Pero nada. Pedro, lo que tú no sabes es que en el episodio pasado nos confesó Juan que estuvo en la época de Fangio también. Entonces, imagínate cuánto ha pasado. Sí. Que Juan se Ese sigue fue Diego. conservando idéntico. Ese fue Dieguito que me Y dio. antes de Fangio estuvo Juan, seguro. En la previa de la Un Fórmula placer. 1. Bueno, bien nacimiento. Pero bueno, Pedro, estamos en un año muy especial, ¿no? Estamos todos viviendo un año muy diferente a lo que estamos acostumbrados y la Fórmula 1 lo va sacando adelante de la manera que puede. Todo el automovilismo en el mundo va tratando de resolver esta cuestión. Y me gustaría, en principio, para comenzar y para plantear el primer tema, cómo estás viendo vos lo que está pasando hoy, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1, cómo ves a la categoría, todos estos cambios. El primer análisis tuyo, así nos metemos un poquito en tema para entrar en el terreno de los híbridos y de la actualidad de Hamilton y de todo lo que queremos hablar. Bueno, a ver, voy a intentar ser breve, ¿vale? Que me enrollo mucho, pero a lo primero de todo decir que somos unos afortunados por poder estar siguiendo la Fórmula 1, un calendario que han logrado pues componer los responsables de la Fórmula 1 en un año tremendamente difícil. Hubo momentos esta primavera que realmente pensamos que no iba a salir adelante. O sea, que ya poder vivir un campeonato del mundo de Fórmula 1 con un calendario pues, que se ha ido haciendo sobre la marcha es un éxito y dice mucho de los organizadores. Dicho esto, en un año tremendamente difícil, la Fórmula 1 es una válvula de escape para todos, para la gente que nos gusta, nos apasiona el mundo del motor, poder estar entretenidos en casa viendo el deporte que tanto nos gusta. Y yo creo que eso es un éxito, ¿no? Lo que estoy viendo en el día a día de las carreras, pues es un poco más de lo mismo. Es decir, vemos un campeonato predecible, ¿no? Porque esa es la realidad, con un dominador que es Mercedes y con un dominio aplastante en este año de la era híbrida, en el último actual, y con más diferencia que nunca, ¿no? Entonces, esto es el único pero a este calendario pues, tan bueno que han podido meter. Me gusta el hecho de que haya muchas carreras en circuitos donde no veíamos la Fórmula 1, ¿no? Vamos este fin de semana a Portimao, venimos de Nürburgring, son circuitos que no estaban, hemos ido a Mugello, o sea, la Fórmula 1, a circuitos donde en teoría no se podía adelantar, que era imposible porque no tenían una recta muy larga o no tenían una curva de acceso a la recta muy lenta, etcétera, ¿no? Las típicas cosas que se nos ha dicho, y luego hemos llegado a Mugello y en la curva 1 y 2 hubieron muchísimos adelantamientos. Es decir, creo que hemos aprendido cosas en la Fórmula 1 gracias a ir a sitios donde no iba la Fórmula 1. Pero bueno, cosas positivas, calendario, cosas negativas, que un año más Mercedes está dominando a placer. Bueno, me parece que no hay con qué darle, ¿no? Al equipo de la Estrella, porque evidentemente son los que siguen marcando la diferencia desde que cambió ese reglamento en 2014. Son claramente los que marcan el rumbo y será una situación muy difícil de cambiar, ¿no? Sobre todo con todo lo que se viene. Se habla de este reglamento, algunos intentando que, bueno, no evolucione demasiado como para cuidar los costos, y esto, bueno, no sé qué piensan, chicos, favorece a aquellos que ya tienen todo desarrollado y las cosas les funcionan bien, y tal vez perjudica a aquellos que todavía necesitan invertir para desarrollar, ¿no? Como Ferrari, que está en un mal momento. Diego, no sé qué opinás. Sí, no, estamos de acuerdo. Yo creo que pues todo lo que ha dicho Pedro resume muy bien cómo está la Fórmula 1 hoy en día. Yo quisiera de pronto abordar un poco más el tema por el lado del pilotaje, ¿no? Y de los pilotos, de los protagonistas que al final pues son los que mueven un poco todo este circo en la actualidad, aunque pues algunos estén resultando dominadores aplastantes de la categoría, como Hamilton le está haciendo con sus cifras, ¿no? Y porque pues, no siempre tenemos la oportunidad de estar con alguien que ha vivido la Fórmula 1 en diferentes épocas, tal vez en diferentes roles, Pedro, pero bueno, llegaste a la Fórmula 1 de Schumacher,
estuviste en la transición a Fernando Alonso y ahora la estás viviendo en un rol diferente, la era de Hamilton básicamente y de Mercedes. ¿Somos afortunados realmente de estar viviendo esto? ¿Crees que de alguna forma no se le está dando el valor real a lo que estamos viendo en este momento por lo apabullante que está haciendo el dominio de Mercedes y de Hamilton? Bien, Diego, yo creo que estamos viendo una Fórmula 1 con un nivelazo de pilotos, o sea, probablemente el mejor que ha habido jamás. Es muy imposible comparar los niveles, quién es mejor, Hamilton, Fangio, Senna, Prost, Jim Clark o Stewart, ¿no? O sea, es imposible comparar diferentes épocas, pero yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo que las nuevas generaciones son mucho mejores que las pasadas o son mejores porque han tenido una mejor educación o aprendizaje desde más temprana edad. Entonces, yo creo que el nivel actual de los pilotos de Fórmula 1 es el mejor que hemos vivido en la historia de la Fórmula 1 porque a los 5 años ya estaban compitiendo. Entonces, esto es algo que en la época de Fangio, en la época de Senna incluso, pues no se vivía, ¿no? Entonces, para mí, ¿es Hamilton el mejor piloto de la historia? Pues no lo puedo decir con rotundidad, pero probablemente a nivel global, los pilotos que haya hoy en Fórmula 1 son los mejores de la historia de la Fórmula 1, sin ninguna duda. Claro, yo recuerdo, ahora vemos la época de Senna Prost, ¿no? Cuando estaban los dos en McLaren como wow, dos super pilotos en un super equipo, pero si ahora miramos un poco para atrás, pues ¿quién nos iba a decir que en McLaren, cuando estuvo Hamilton y Fernando Alonso, pues era una dupla de pilotos que probablemente a nivel conjunto era mejor incluso que la de Senna Prost, ¿no? Repito, es muy difícil comparar, ¿no? Pero con esto que te quiero decir, Diego, que es muy difícil que tenemos que valorar lo que tenemos ahora y que no tenemos que esperar a X años para decir, ¿os acordáis qué grandes pilotos o Hamilton, qué buen piloto era y tal? No. Valorémoslo ahora porque es una gozada, es un privilegio poderlos disfrutar. O mismo Verstappen, ¿no? Qué pasada lo que hace con ese coche. Entonces, yo soy partidario de los de ahora son mejores que los de antes, sí. Esto duele mucho y pica, pero es así. Y los del futuro serán mejores que los de ahora también, porque al final todos somos mejores con el paso de los años, porque somos mucho más profesionales y los niños cada vez empiezan a competir desde una más temprana edad. Pero qué bueno que mencionas esto, porque justo fue un tema del que hablamos el episodio pasado, de estas comparaciones, ¿no? Que se terminan dando, que muchas veces los medios somos los que nos dedicamos más a hacer estas comparaciones entre pilotos, pero que lo importante es eso, ¿no? Justamente disfrutar y apreciar lo que se está viviendo en el momento. Respecto a lo que dices que son mejores los pilotos de ahora, ¿entrarías también en el juego de lo que es la tecnología? O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, ahora con los simuladores que hasta hoy en día hasta en casa, ¿no? Casi los pueden tener, digo, sabiendo las diferencias que hay uno que tienen en las fábricas a los que tienen en casa, pero que hasta en esto ya te ayudan a saber cómo es el trazado y cómo aproximarte a tu carrera el fin de semana, ¿no? Exactamente, Giselle. O sea, hoy en día con los simuladores ya no es un tema de que los niños están compitiendo en karting desde pequeños, es que cuando no están compitiendo en karting, están compitiendo en simuladores en sus casas contra pilotos anónimos o pilotos de talla mundial, ¿no? Entonces, por eso digo que el aprendizaje es brutal. Yo no digo que los pilotos de ahora sean mejores que los de antes, yo digo que la generación actual está más formada y probablemente sea más completa, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Otro tema es la valentía de los pilotos. O sea, si valoramos la valentía, yo personalmente, la valentía de los pilotos que de los años 50 es inigualable, o los 60, 70. Y yo personalmente, si hubiese competido en esa época, pues ahora no estaría haciendo esta entrevista. ¿Por qué? Pues porque me hubiese quedado por el camino, hubiese sido uno más piloto que hubiese tenido un accidente mortal. Entonces, los admiro mucho, igual que admiro a los pilotos de motos, ¿no? Que se rompen clavículas, se rompen tobillos, se rompen lo que sea y al día siguiente están pues con unos clavos compitiendo, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Vos sabés que Froilán González me decía, recordado y muy querido acá en la Argentina y también así en Europa y sobre todo en Ferrari, me decía Pepe que el 50% de los pilotos que han corrido con él se mataron, ¿no? Y
es la sensación que ellos tenían y así encaraban las carreras, una verdadera locura, ¿no? Es increíble. O sea, sabías que la mortalidad era muy alta por carrera, pero es que además luego habían pilotos que corrían lesionados, con dolor, que es muy difícil hacerte daño, subirte al coche otra vez e ir igual de rápido otra vez con el riesgo que ello implica, ¿no? O sea que, bueno, yo los admiro enormemente, ¿no? Pero sí que es verdad que los simuladores, volviendo a la pregunta original de Giselle, ayudan muchísimo a los pilotos a mantener el feeling del coche, los reflejos, la puesta a punto, a conocer circuitos nuevos, y se está produciendo un cambio generacional, ¿no? Entre los pilotos de la vieja guardia, que para ellos hacer simulador en los equipos de Fórmula 1 es un rollo, no tienen que ir un día entero, realmente un simulador puede estar las 24 horas del día en marcha. En cambio, las nuevas generaciones ven el simulador como su puerta de acceso a la Fórmula 1. Entonces lo ven con ilusión, con ganas, como realmente una herramienta que es una herramienta muy útil, ¿no? Para ellos. Entonces se está produciendo la generación de Kimi, de los que son mayores y ven el simulador como un coñazo, hablando mal, y luego la generación de los George Russell y compañía, o Verstappen, que ven el simulador como, wow, vamos a disfrutar. En el confinamiento, durante el confinamiento, estos pilotos estaban compitiendo todo el día con los eSports. Y yo decía, wow, es increíble. O sea, yo no entiendo cómo estos tíos pueden tener ganas de competir en eSports. Estaban todo el día, ¿no? Y eso para mí te indica un poco el cambio generacional que hemos vivido. Juan. Pedro, aprovechando un poco, la verdad, y suerte que lo dijo Pedro, ¿no? Porque es un poco lo que pensábamos todos, que hay que disfrutar lo que estamos viviendo. Comparaciones son muy difíciles, por más que ahora volvió los algoritmos y dicen que tal vez Fangio fue el mejor, pero eso lo dejamos a un costado y quiero aprovechar a Pedro porque mencionó algo que es clave, ¿no? En esta actualidad de Lewis Hamilton, sus comienzos, y él lo conoce muy bien porque estuvo dentro del equipo, y hay un cuento, ¿no? Que lo has dicho varias veces, pero tal vez lo de la Fórmula Latina no lo conocen, cuando probó por primera vez y cómo te diste cuenta que realmente era un distinto, porque no hace falta estar mucho tiempo al lado de alguien que sabemos que puede llegar a ser un piloto grande, y cómo se disputaron, sacando toda la parte política del medio entre Alonso y Hamilton, si realmente hubo favoritismo por el equipo o no, pero estaba con un 2 veces campeón del mundo, un novato que probó muchísimo, pero que realmente ese primer año fue excepcional. No fue campeón porque ya sabemos lo que sucedió en China y demás problemas que tuvo, pero hubiera sido campeón en el año de su debut también. Sí, o sea, yo recuerdo día a día cuando Hamilton probó el McLaren por primera vez, porque un poco la vara de medir era yo, ¿no? O sea, un poco no me lo decían a mí, pero yo lo sabía. O sea, yo sabía que a mí me estaban utilizando para, en el momento que Juan Pablo se va y yo cojo las riendas o me dan el volante de Juan Pablo, para mí es una oportunidad increíble, única, y que realmente cojo con muchísima ilusión, también con mucha responsabilidad, porque una cosa es estar en un equipo pequeño y tal, y otra cosa es cuando te dan un coche bueno, que se lo digan a Albon, ¿no? Con un gran piloto al lado, un piloto que está en el top de su pico de forma, y a mí me dan esa oportunidad y la cojo con dos manos. La agarro con dos manos. Bueno, entonces, hay gente que coge con dos manos también, perdón. Bueno, ¡ay, Juan! En España no, agarra con dos manos. Pero bueno, oye, disculparme, no, entonces, sobre todo Giselle, perdona, Giselle no quiero... No, Peter, oye, mira, imagínate que tengo semanalmente un programa con estos tres lobos, o sea, estoy muy acostumbrada, no te preocupes. Se han escuchado cosas peores, Pedro, tranquilo. Sí, no te hago. Sí. Estoy llamando acá al editor, esa parte no va... Así de, minuto 5, borrar. Ok. Giselle, me gustaría, viendo tu cuadro trasero, o sea, ¿quién es tu piloto favorito? Me gustaría que me dijeras quién es tu piloto favorito. Pues mira, se llama Ayrton y se apellida Senna. Te ha gustado mi respuesta, ¿no? De que las nuevas generaciones son mejor. Y claro, y entonces quise hacer mi punto y dije, como sé que Pedro va a hablar de eso, voy a poner a mi Ayrton Senna aquí atrás. Para presionar. Que me lo hizo Jimmy Paints, un pintor filipino-americano que vive aquí en Los Ángeles. Oye. Y que lo conocimos justo en el Gran Premio de México el año pasado. Entonces,
pues queríamos algo así, le dijimos, ¿qué onda? Una Ayrton, pum, 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 Mónaco, curva, bla, y nos los hizo muy a su estilo y pues ya, es el dueño de la casa ahora. Volvamos a Hamilton, vamos que estaba buenísimo. Hamilton. Hamilton, Pedro. vale, entonces, a ver, estábamos en que Hamilton nace, ¿no? Nace. A ver, la verdad es que Hamilton, Hamilton, hay una cosa que hay que entender. Hamilton era hijo de McLaren en el sentido de que Hamilton estaba siempre en la fábrica. Cuando él no competía en karting o no competía en la Fórmula Renault, en la Fórmula 3, estaba en la fábrica, se subía al simulador, era parte de un poco de McLaren porque era uno de los jóvenes pilotos, o el joven piloto, mejor dicho, que McLaren estaba ayudándole, ¿no? O sea, sobre todo Ron Dennis, y le estaba pues, haciendo una educación para llegar a la Fórmula 1. Hamilton le respondió con victorias y bueno, y la verdad es que tiene muchísimo mérito, ¿no? Perdonar un momento, que es que ¿Quién toca? ¿Quién? Me acaban de llamar un momento. Adelante. Solo porque es Pedro le permitimos este tipo de pausas, porque Juan usa nada más como pretexto el pararse. Pero existe. Son cosas que pasan, Sí, estamos en Disculpar. Ya estoy aquí, no. Entonces, Hamilton era como, bueno, era de la familia, ¿vale? Entonces, cuando Juan Pablo se va a la NASCAR, yo tengo la oportunidad de competir en McLaren, pero carrera a carrera, Ron Dennis siempre me daba como, me decía, oye, para la próxima carrera vas a conducir tú el coche de Juan Pablo. Y pasada la carrera, pues esperaba, le decía, Ron, ¿qué va a pasar? Y me decía, no, ya te lo diremos, good job y tal. Pero, claro, yo no sabía hasta el miércoles de la semana de carrera si iba a ser yo o no. A ver, en teoría yo sabía que era yo porque no había otro piloto, pero yo con un ojo estaba mirando la evolución de Hamilton en el campeonato de la GP2, porque yo sabía que en el momento que Hamilton fuera campeón, que lo fue en Silverstone en el mes de julio, me parece, sabía que mi puesto estaba en peligro. Y entonces, una vez Hamilton es campeón de la GP2, yo digo, bueno, ahora la próxima carrera Hamilton tomará las riendas, ¿no? Porque McLaren... Pero ahí, pese a que Ron Dennis quería que Hamilton tomase las riendas de mi coche, tuve el apoyo, y me siento muy orgulloso del apoyo del equipo McLaren, de los ingenieros, sobre todo que habían trabajado conmigo en el equipo de test y en las carreras, de decir, no, queremos que continúe Pedro porque creemos que es el que se lo merece, ¿no? Y el que ha contribuido al desarrollo del coche, etcétera, etcétera. Y entonces, carrera a carrera, me van dando un pasaporte de decir, oye, la próxima carrera. Pero la presión es muy grande ya en las últimas carreras, pese a haber hecho un podio en Hungría, y eso yo creo que se gestionó mal por parte de McLaren, porque lo lógico hubiese sido decir, oye, o es Pedro, o es Hamilton, o Pepito López, es igual, pero a un piloto darle el pasaporte un miércoles antes de un gran premio, cada vez como la renovación de la confianza, no, digamos que yo no lo pasé bien, ¿no? Y entonces cada gran premio era, si no lo hago bien ese gran premio, estoy fuera. Pero bueno, esto es al margen. Entonces, cuando llega Hamilton a final de temporada, hacemos un test en Silverstone, que es el primer test de Hamilton en Fórmula 1, en Silverstone, 2 coches, yo en un lado del garaje, él en otro, y claro, yo inmediatamente sé, coño, esto es un head-to-head, esto es yo soy el piloto experimentado, y Hamilton tiene que destrozar a este tío, ¿no? Porque si no, no le vamos a dar el volante. Entonces, yo me tomo muy en serio este test, Hamilton también, y vamos a Silverstone, hacía mucho frío, mucho viento, lo típico de Silverstone, en un día de octubre, y en las primeras vueltas, yo suelo bajar del coche, miro tiempos de Hamilton, telemetría. Hamilton estaba a años luz mío, y pensé, pues tampoco es tan bueno este tío, ¿sabes? Como todo el mundo dice, ¿no? Y aquello que, pues, empecé, tal, ¿no? Y me metí en el coche otra vez, nada, empezábamos a entrar a las 9, eran las 9:30, y a las 10:15 me bajo del coche otra vez para ver los tiempos, y de repente, Hamilton era el más rápido, ¿sabes? Digo, ¿dónde ha salido este tiempo, no? Y entonces recuerdo que había estado con Philip Prug hablando con el ingeniero a las 9:30, y estábamos mirando la telemetría, y el tío me dice, es muy joven, muy inexperto, y me dijo,
it will take time for the boy, ¿no? El chavalín, el niño, requerirá un tiempo. Pero al cabo de 45 minutos, The Boy nos había pulverizado el tiempo a todos. O sea, era el más rápido del día. Y entonces, viendo la telemetría de Hamilton, pude entender con el mismo coche que era muy especial, que era un piloto realmente diferente, que era un piloto que tenía un control del coche bestial, que calentaba los neumáticos en un frío Silverstone como nadie, que derrapaba como nadie y conseguía hacer cosas increíbles. Y bueno, realmente, o sea, yo volví de ese test diciendo, Houston, tenemos un problema, ¿no? O sea, el famoso, porque Hamilton era muy especial y realmente yo quizás soy una buena vara de medir porque creo que tuve un nivel muy bueno, entrenaba muy duro, me lo tomaba muy en serio y porque había trabajado con grandísimos pilotos. Había trabajado con Kimi Raikkonen, con Juan Pablo, con Coulthard, con Alex Wurz, con tíos muy competitivos, muy buenos. Entonces, cuando veo a alguien diferente, yo enseguida lo detecto. O sea, yo cuando veo a Hamilton, hasta que nos subimos en el coche, mismo día, y veo telemetría al cabo de 2 horas, digo, este tío es muy especial. Y se lo dije a McLaren, se lo dije a Martin Whitmars y tal. Este tío es muy bueno. Y lo que pasa que dije, es muy bueno, pero dejadme acabar la temporada, ¿no? Porque si me vais a sacar en la última carrera, este tío es muy bueno, pero creo que es injusto que coja mi coche, ¿no? Y lo cierto es que McLaren confió en mí el final de temporada y de eso estoy muy, muy agradecido y muy contento. Cuando al año siguiente Ron Dennis me dice, oye, los pilotos del equipo serán Hamilton y Fernando Alonso, a mí no me... O sea, no es que no me importe, pero pienso, coño, estos tíos se merecen más el volante que yo. Uno es 2 veces campeón del mundo y Hamilton es un talento natural, un diamante en bruto bestial. Luego otras cosas pasan cuando cogen a Kovalainen y en lugar de escogerme a mí, ¿no? Entonces ahí sí que me enfado mucho porque pienso, coño, no es mejor que yo, ¿por qué? Pero cuando tenemos a Hamilton y a Fernando, o sea, yo recuerdo ir a Bahrein a entrenar con ellos, que íbamos varios días de entrenos y cuando pues uno estaba cansado decía, Pedro, súbete en el coche. Entonces yo hacía, pues por ejemplo, la mañana del día siguiente o la tarde, iba alternando los coches para darles un poco de descanso, ¿no? Íbamos 4 o 5 días de entrenos. Y claro, para mí era un lujo, o sea, entrenar en un coche estaba Hamilton, en otro Fernando, luego yo una mañana entrenaba con Hamilton, la otra con Fernando, mismo coche, mismo día, el mismo circuito. Era bestial, ¿no? Porque yo aprendí un montón. Pero al final la gente dice, bueno, ¿cuál era la diferencia entre estos monstruos y un piloto como yo, ¿no? O sea que, pues mira, era que de 10 días de test, ellos me ganaban en 7 o 8. Pero en esos días que yo estaba fino y estaba más inspirado, pues también les ganaba, ¿no? Yo creo que con eso explico que la Fórmula 1 son muchas pequeñas cosas. O sea, no hay un piloto que sea medio segundo más rápido siempre en un circuito que otro. Depende de muchas cosas, ¿no? Y ahora, es como un equipo de fútbol que se enfrenta uno grande contra uno pequeño. El pequeño, cuidado, que hay días que te va a ganar al grande, ¿no? Sí, ahora vos me dirás, pero igual. Hay que tener... Perdón, tengo que aplaudir porque lo que acabamos de escuchar de Pedro, lo ponemos y lo van a escuchar todos porque es parte de la historia. Estamos hablando de Lewis Hamilton, de Alonso, sí, y señor. Él estuvo ahí. Es testigo presencial y encima contado por él. Ya está. Cerremos la leyenda. Cerremos Fórmula Latina, ya está, listo. No, la leyenda son Hamilton y Fernando. La verdad es que, o sea, de verdad lo digo, o sea, por eso al principio de la entrevista me decíais, no, porque para mí disfrutemos de lo que tenemos, porque el año que viene además viene Fernando. Es que son unos pilotos muy bestias, muy bestias. O sea, ahora vamos al detalle de Alonso, porque, bueno, es amigo tuyo y nos podés contar algunas cositas de lo que vos creés que va a pasar en el que viene, pero... hablaste de talento, por supuesto que son pilotos, todos ustedes, muy talentosos, para llegar ahí no llega cualquiera, ¿no? Y después está no solo el talento a la hora de manejar un auto, sino la personalidad, me imagino yo, Pedro, para aguantarse lo que es el mundo de la Fórmula 1. Y todas estas cosas que vos decías, que
que tenés una presión constante, que si te equivocás meten a otro y tenés que lidiar con eso y además de eso ser rápido, ¿no? Lidiar con ese mundo también requiere una personalidad muy especial. Por eso vemos muchas veces campeones de categorías preliminares que cuando llegan a la Fórmula 1 se caen, ¿no? Es como que es un combo, no solamente ser muy bueno y muy talentoso a la hora de manejar el auto, sino que también tenés que manejar muy bien lo otro. Sí, Cristian, buena pregunta porque cuando uno llega a la Fórmula 1, los requerimientos de la Fórmula 1 son muy completos, o sea, no es solo pilotar rápido, luego tienes muchísimas obligaciones de promociones a nivel de obligaciones de marketing del equipo, etcétera, que te dejan al final. Yo recuerdo Hamilton, por ejemplo, que cuando llega a la Fórmula 1, el tío, y fuimos a Finlandia a hacer unos test físicos, ¿no? De V2 Max, de consumo de oxígeno, etcétera, y de fuerza y tal. Y estaba como un toro. Él venía de la GP2, yo era un piloto asentado de la Fórmula, estaba Gary Pace también. Recuerdo que habían, en el equipo McLaren teníamos un buen nivel y un preparador físico, que era el doctor Akinsa, ¿no? Que en paz descanse. Y cuando llegó Hamilton, ¡guau! Era un atleta, ¿no? O sea, estaba por encima nuestro. ¿Y por qué? Porque el tío tenía muchísimo tiempo para entrenar. O sea, la GP2 le consumía muy poco tiempo de su vida y todo el resto lo estaba entrenando. Y recuerdo que el tío dio unos test buenísimos. El año siguiente volvimos a Finlandia a hacer los mismos test porque a Hamilton ya era el piloto, ¿no? Yo ya había pasado a ser el piloto reserva. Y estaba al mismo nivel que yo. Yo no había mejorado, yo más o menos seguía igual, pero él estaba peor. Y le digo, ¿qué pasa, Luis? Y me dice, es que no tengo tiempo para entrenar. Es que no tengo tiempo, estoy todo el día trabajando. Y le digo, bienvenido a la Fórmula 1. Esta es la Fórmula 1, ¿sabes? Es que Claro. es mucho más demanding, ¿no? Mucho más exigente. Y es lo que pasa en la Fórmula 1, que hay que tener un equilibrio también entre trabajo y entreno con el coche, con el simulador. Bueno, hablas del primer año de Hamilton y ya lo colocaste en un nivel, o sea, muy, muy alto, pero ha pasado 13 años desde eso. Viendo al Hamilton de hoy respecto a ese que viste llegar a la Fórmula 1 en McLaren, ¿en qué puede ser mejor o mucho mejor hoy Hamilton respecto a ese que peleó por el título en su primera temporada? Juan, Hamilton ha evolucionado muchísimo, muchísimo. O sea, básicamente donde es mucho más fuerte es en la gestión de los neumáticos. O sea, realmente es donde él ha aprendido más. Por ejemplo, con Fernando, cuando llegó a McLaren, nos abrió los ojos mucho de cómo un piloto ahorra combustible, todas las técnicas de lift and coast, ¿no? Que ahora son bastante vulgares o normales, en esa época no se sabían, porque los pilotos se estudiaba mucho menos la telemetría, estaba irrumpiendo en Fórmula 1, pero quiero decir que no estudiábamos tanto la telemetría del otro piloto en outlaps o inlaps, ¿no? Por ejemplo. Y con Fernando nos dimos cuenta las cosas que hacía para calentar los neumáticos a temperatura perfecta, con los frenos, los in and out que hacía o los lift and coast para ahorrar combustible durante los safety cars o durante la carrera cuando iba líder, ¿no? Y cosas que Hamilton, claro, todos aprendimos de Fernando, pero es que Hamilton durante todos estos años no ha dejado de aprender y sobre todo donde aprendió mucho también es en la gestión de los neumáticos, con Fernando, luego con Button y luego ya en Mercedes le he perdido la pista, pero con todos los ingenieros. Y donde realmente Hamilton hoy es muy, muy fuerte es en saber que su estilo de conducción es a base de derrapar mucho en la entrada en curva y sobrecalentar mucho los neumáticos y sobre todo los traseros. Y por lo tanto ha aprendido mucho a gestionar el sobrecalentamiento de las gomas traseras, que es su punto débil. Y ahí es donde Hamilton hoy es muy fuerte y donde era más débil. Hamilton, cuando íbamos a entrenar en invierno a Jerez, a Valencia, a Barcelona, con temperaturas de asfalto de 5 grados o 7 muy bajas, era imbatible, o sea, nos metía un churro, porque era más un piloto de rallies. O
sea, realmente, o sea, cómo hacía derrapar el Fórmula 1 era espectacular. Y entonces generaba una temperatura que no éramos capaces ninguno. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Entonces, claro, eso es su estilo natural, es donde se sentía cómodo. Pero luego cuando llegaban las carreras de mucho calor y la Fórmula 1 corre siempre, o sea, compite más o menos en la zona de verano de todos los países, este año es un poco una anomalía, ¿no? Por el calendario atípico que tenemos. Ahí Hamilton es donde empieza a haber problemas. Viene Pirelli, y Pirelli es un neumático tremendamente sensible a la temperatura, ¿no? Tiene muchísima degradación térmica. Entonces ahí es donde Hamilton está perdido durante un año y donde Button es más rápido que él en carrera. Hamilton le gana en clasificación y luego Button en carrera. Y ahí Hamilton hace un clic, cambia y empieza a aprender mucho y a entender que tiene que adaptar el estilo de conducción. Y eso lo hacen muy pocos pilotos, porque los pilotos conducen por sensaciones, pero hay muy pocos que sepan decir, no, esto es malo, voy a cambiar mi estilo de conducción para adaptarme al coche, a los neumáticos, a la temperatura de asfalto. Ahí Hamilton ahora es muy fuerte. ¿Y eso es lo que pudo haberle pasado a Vettel, por ejemplo, que está medio desencontrado con el Vettel de antes, no? Bueno, Vettel no le gustan los coches nerviosos del tren trasero. Y entonces en el momento que son nerviosos no se encuentra a gusto y ha perdido la confianza, ¿no? Y pierdes la confianza, porque no hay nada peor para un piloto que hacer un trompo, tener un accidente y llegar a boxes y decir, ¿qué te ha pasado? Y no lo sé. He perdido la parte trasera, pero no lo he notado. Cuando tú no notas que pierdes la parte de un coche, la trasera sobre todo, te genera una desconfianza tremenda, que conforme vas cometiendo más errores, se transforma en miedo, pero miedo a tener otro accidente por decir, no sé por qué lo voy a tener, no un miedo físico, un miedo a no estar controlando el coche, a ser un jockey en el caballo, ¿no? Y eso es lo que seguramente le ocurre. Eso es un problema, pero indica que hay muy pocos pilotos que sepan cambiar y adaptarse como un camaleón, ¿no? ¿Sabes? El camaleón que cambia de color según la superficie en la que está. Y esos camaleones hay muy pocos hoy en día. Probablemente sea Verstappen, probablemente sea Alonso y Hamilton. Y para de contar. Todos los demás, si el coche no se adapta a él, Kimi es un ejemplo. Kimi en la época de McLaren era intocable, y Juan Pablo lo puede decir y yo lo viví y tal, porque con el neumático Michelin y la suspensión, la geometría de suspensión delantera del McLaren, nadie podía conducir como él. Pero cambiaron los neumáticos, pasó a Bridgestone, empezaron sus problemas. Y con la geometría de suspensión de McLaren, los Bridgestone no funcionan. Entonces, y los Pirelli ni digamos, o sea, es imposible. O sea, que al final dices, tampoco se pudo adaptar, ¿no?, a los cambios. O sea, hay que valorar esos pilotos. Por eso esos pilotos van bien en mojado, van bien con neumáticos intermedios, son los mejores en cualquier tipo de era, ¿no? De era de la Fórmula 1. ¿Giselle? ¿Te puedo preguntar algo, Pedro? Juan, dale. Perdón, Giselle. Dale, Juan, dale. No, dale, Juan. No, porque está hablando de todos pilotos extraordinarios, pero ahora yo creo que hable un poco de Pedro de la Rosa, una carrera de muchos años, como bien dijo Cristian, de muchos equipos. También tuviste que estar en la Fórmula 1, salir, contaste hace un rato lo que era vivir carrera a carrera, si podías continuar, es desgastante, lo hemos visto con decisiones, como ha pasado con Checo Pérez, ¿no? Ahora es injusta en muchos casos. ¿Cómo evaluás tu carrera en la Fórmula 1? Porque has estado en los mejores equipos, has desarrollado autos, debes estar muy satisfecho porque has estado, como cuando tuviste que subirte tenían que reemplazar a Checo en Canadá, al primero que llamaron fue a ti, un piloto Sauber, con experiencia, exactamente, porque venías de BMW Sauber. ¿Cómo valorás tu carrera en la Fórmula 1? Pues con mucho orgullo, ¿no? Valoro mi carrera deportiva en todas las categorías. Al final he sido el típico piloto que he ganado todas las categorías en las que he participado hasta llegar a la Fórmula 1. No todos los campeonatos, pero sí todas las categorías, ¿no? Entonces, cuando llegas a la Fórmula 1, el problema es que te crees que, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Voy a llegar a la Fórmula 1, me va a costar más o menos, pero acabaré ganando igual, ¿no? Tienes esta confianza, esta chulería, esta valentía.
de la inexperiencia. Luego te das cuenta en Fórmula 1 que si no tienes el equipo adecuado, estás muerto. Y entonces yo lo valoro, que es muy difícil llegar a la Fórmula 1, es tremendamente complicado sobrevivir, muy difícil sobrevivir en Fórmula 1, que he sido el típico, me considero como el típico cowboy que va por el desierto y va teniendo duelos, ¿no? Y, ¿sabes? Los 12 pasos y luego disparas, y he ido matando a todos mis adversarios, que son compañeros de equipo, pero luego siempre hay uno que desenfunda más rápido que tú y te mata, ¿no? Pero bueno, les ha costado, pero al final me mataron, ¿no? O sea, me siento como un cowboy. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Que llega a casa con todo heridas y tal, pero al final llega ya una con una en el estómago. La y bala dice, de plata. hasta aquí hemos llegado. Ya han podido conmigo. Pero les ha costado y lo bueno es que me lo he pasado muy bien en todos estos duelos. Sinceramente, tengo... A ver, no es que me haya quedado con mal sabor de boca, pero sí que es verdad que cuántos no carreras, o sea, no cuántos años, pero cuántos grandes premios he hecho con un coche competitivo en estos 107 que hice. Muy pocos, ¿no? Ese es el único pero de decir, hombre, no sé, ¿sabes? Veo un Nico Hülkenberg que es un tío espectacular, un superpiloto, pero jamás ha hecho un podio. Entonces, sus compañeros de equipo, dígase Checo Pérez, etcétera, ha hecho muchos cuando eran sus compañeros de equipo, pero sigue siendo un piloto muy bueno y bueno, que hay muchos equipos que lo quieren. Entonces, yo pienso, bueno, pero yo cuando tuve un coche, en pocas carreras hice un podio. Cuando una vez sustituía en Bahrein a Juan Pablo, hice la vuelta rápida. Quiero decir que con poquito creo que he podido hacer mucho. Lo que pasa que al final lo que cuenta mucho son esas 80 o 90 carreras que he hecho con un Arrows o con un Jaguar poco competitivo, etcétera, que al final no te valoran tanto los equipos, ¿no? Pero si ves los resultados con mis compañeros de equipo, estoy muy satisfecho, ¿no? He sido un cowboy que ha sobrevivido siempre con una sonrisa en la cara. Me lo he pasado muy bien. Cuando ha habido decisiones que no me han gustado, jamás he criticado a nadie porque yo he seguido siempre para adelante. No he sido un piloto de mirar por retrovisores y ir con mis rencillas o ese tío es mal tío, ese tal. Yo nunca me he metido en líos, siempre he ido para adelante y siempre he ido muy de cara con la gente. Y por eso creo que he aguantado tanto en Fórmula 1. Lo que pasa que lo que digo, ¿no? Al final también uno cumple años, que también eso es cierto, y cuando vas cumpliendo años, los reflejos bajan y un día no sacas el revólver lo rápido que es necesario. Pero a mí lo único que de la Fórmula 1, que yo sigo amando la Fórmula 1, la competición, es mi hábitat. Y muchas noches sueño con Fórmula 1 o pienso en volver, o que volvería, o que me llama un equipo y todavía, pues no tengo el cuello entrenado. O sea, imagínate lo desfasado que puedo estar, ¿no? Eso me ocurre. Pero bueno, que es un privilegio haber pasado por los equipos en los que he estado, poder haber vivido con ciertos... con grandes amigos que he hecho, ingenieros, mecánicos, jefes de equipo, pilotos. Piloto reserva, uno de mis mejores amigos, por no decir probablemente el mejor amigo, es Alex Burz, ¿no? Un piloto con el que nos dimos hasta en el carnet de identidad siendo pilotos de McLaren de reserva para luchar por el asiento de Juan Pablo, ¿no? O sea que, y pues soy el padrino de uno de sus hijos, ¿no? Que me siento muy orgulloso cuando estas cosas pasan porque piensan que al final he sido un rival, pero he sido siempre un rival honesto. Pedro, hablas muchísimo obviamente, del manejo, del cómo se entrenan, ahorita un poco también de la edad, pero a mí hay un tema que me parece vital y quiero que me digas cómo lo viviste tú, obviamente, desde esa parte como piloto que ya tocaste un poquito el tema y lo mismo, ¿no? Si allá afuera, pues, ¿quién sería el rey de la fuerza mental? Porque me parece que es algo importantísimo para cualquier deportista, en este caso de Fórmula 1. Si hablábamos mucho de Hamilton, por ejemplo, Hamilton me parece que además de en pista también destrozó así a Nico Rosberg en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué tanto necesitas esa fortaleza mental para sobrevivir en la jungla de la Fórmula 1? Es básica. O sea, es básica porque tarde o temprano te vas a encontrar un Hamilton, un Alonso, un Verstappen en tu equipo. Si tú estás en Fórmula 1 y quieres ganar realmente, si tienes la calidad para ganar,
vas a tener que hacer una lucha psicológica con compañeros muy duros, ¿no? Yo siempre digo que los mejores pilotos al final acaban en los mejores coches, mejores equipos. Es decir, las injusticias que todo el mundo, no, es que si ese piloto tuviera el mejor coche y tal, no. Si tú eres el mejor piloto, acabas en el mejor coche. Y si no acabas en el mejor coche, es que no te lo mereces. O sea, yo creo que esto es la mejor manera que han de pensar los pilotos para dejar de historias de si las injusticias, si yo tuviera un coche ganador y tal y cual. Oye, si no lo tienes es porque no te lo mereces. Y me lo he aplicado a mí mismo en mi carrera deportiva. Es decir, si no he conseguido mejores coches, pues es porque algo he hecho mal. O sea, no es, ¿sabes? Si a mí me dan el McLaren y gano todas las carreras, ahora estaría, pues, hubiese estado el año siguiente en el coche. O sea, que hay algo que, ¿no? Pues se nos escapa entre los dedos. Y entonces, lo que volvía a la fuerza mental, yo me he encontrado a pilotos con una fuerza mental espectacular, que lo notas que antes de subirse al coche, antes de jugarse un campeonato del mundo, antes de un momento crítico en su vida y en el momento, están muy tranquilos. O sea, están comiendo pues a las 12 del mediodía antes de subirse al coche a las 2 para jugarse el campeonato o jugarse... a mí, por ejemplo, y repito, siempre digo lo mismo, pero a mí Fernando y Hamilton me chocaban mucho la naturalidad con la que vivían el pre-Gran Premio en momentos donde todos los pilotos pues están nerviosos, tienen poca hambre porque tienen muchos nervios en el estómago, les das la mano y quieras o no les suda un poco la mano de nervios, ¿no? Todos tenemos sentimientos y somos vulnerables, pero Hamilton y Fernando, cuando se jugaban el Mundial en las últimas carreras, estaban más tranquilos que unas Pascuas. Estaban totalmente... ¿Por qué? Porque lo habían vivido de pequeñito. Se habían jugado los campeonatos del mundo de karting con una presión tremenda porque eran los padres que ponían el dinero y si no ganaban los niños no había otra carrera, ¿no? Entonces, para ellos es como salir al recreo a jugar. Jugarse un campeonato del mundo de Fórmula 1, salir a las 2:10 a competir o a las 3:10 es como niños, empieza el recreo, han acabado las clases de matemáticas, venga, a jugar. Y eso es lo bonito de ver esta gente, que para ellos no es ninguna presión. Entonces, el piloto que está forzado, que siente nervios, que está difícil, tarde o temprano acabará el crack under pressure, ¿no? Al final se romperá. Y eso es lo que hacen Fernando y Hamilton con sus rivales. Es como el mar contra una roca y al final los revientan. Los revientan tarde o temprano. Diego, antes de ir a las preguntas, ¿querés sacarte alguna duda? No, pues preguntas puedo tener muchas para Pedro, que hemos hablado mucho de Hamilton y de Alonso, obviamente, pero pues Pedro corrió contra Michael Schumacher en sus dos épocas, de hecho, corriste porque cuando llegaste a la Fórmula 1 ya estaba, lo viste irse y luego cuando estuviste en tu segundo lapso ahí, él había regresado también. ¿Cómo marcarlo diferente respecto al Hamilton y al Alonso? ¿En qué aspecto dirías que Schumacher era el mejor, si es que había uno que pudieras decir? Schumacher era muy especial en el momento, ¿no? En ese momento. A mí el problema de Schumacher es que yo no estoy dentro de su equipo o yo no puedo ver su telemetría, no puedo valorar lo bueno que era, ¿no? Era espectacular, era un piloto tremendamente especial, es un fuera de serie. Pero como no lo puedo evaluar también, ¿no? Yo a Schumacher las veces que le veía era porque me estaba doblando, ¿no? Yo corría con Arrows o con otros, ¿sabes? Y la única vez que pude luchar con él es cuando corrí con McLaren, ¿no? En Hungría, por ejemplo, que luché con él. Era un grandísimo piloto, pero no puedo decir nada más de él, ¿no? O sea, no puedo evaluar, sería muy injusto por mi parte. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que no me gusta de Schumacher es cuando vuelve. O sea, cuando vuelve, es que lo que no entiendo de Schumi es se le olvida conducir. ¿Qué le pasa? ¿No? Porque es el Schumacher de plenitud en Ferrari. Luego, cuando vuelve con Mercedes,
nos extraña mucho a todos que Nico Rosberg tenga un nivel superior a él, ¿no? O sea, es un momento que... entonces, en ese momento yo no sé si antes tenía mucha superioridad a nivel del equipo o yo creo que la edad le pesa, ¿no? En el momento que no está en plenitud cuando hace su vuelta con Mercedes. Pero Schumi es, con el papel en la mano, es el mejor de la historia. Pero yo no lo puedo decir con contundencia porque no tengo suficientes datos. ¿Quieren que lo desdibujaron de pronto las Pirelli? Pedro, tú que fuiste probador de Pirelli también, y él criticaba mucho los neumáticos porque no los hacía él, como sí pasó cuando estaba con Ferrari y él era el encargado, más o menos el desarrollo de Bristol lo marcaba él. Es que el diseño de un neumático, sobre todo, es muy importante ya no solo para el coche, pero sobre todo para el piloto, porque cada piloto tiene un estilo. Entonces, si tú haces la construcción y la goma, las características del neumático, las haces acorde a tu pilotaje, entonces tú no te tienes que adaptar a nada, porque es el neumático que se adapta a ti. Te volvemos un poco a esos pilotos camaleones que se adaptan a lo que venga, ¿no? Entonces, claro, por eso el neumático Bridgestone estaba hecho a la perfección porque Schumi era un trabajador incansable, ¿no? Y lo había hecho totalmente a su medida. Es un poco como, para que la gente lo entienda, es como los jugadores de tenis que juegan sobre hierba, sobre tierra batida o sobre superficie dura, ¿no? Si Rafael Nadal tuviera que diseñar su superficie, su neumático, te escogería la tierra batida. Entonces, si hacen jugar al Federer y a todos en la tierra batida, Nadal sería un dominador mundial del tenis, ¿no? Que ya lo es, ¿eh? Ojo, que ya lo es, ojo, y ahí sí, en esa... Exactamente, perdonad, tienes razón. Pero con esto te quiero entender que Federer y Djokovic son terriblemente buenos también, son cracks, pero fíjate como que cada uno tiene su superficie. Claro. Entonces, el neumático para un piloto es como la superficie de tenis para un tenista, ¿no? Es muy importante. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas. No, Chris, no, iba a decir, podemos extendernos esta vez, es un programa súper especial. Sí, por supuesto. Un Fórmula Latina extra. No, ya sé, pero digo, tenemos a Pedro, por favor. Yo simplemente quiero recalcar algo relacionado con dos cosas, ¿puede ser, cortito? Él hablaba de la fuerza mental y Pedro le tocó ser campeón de la Fórmula 3 japonesa, de la Nippon, y en esa época todos los pilotos elegían ir a Japón porque era lo que más se acercaba a la Fórmula 1, Ralf Schumacher, bueno, hubo muchísimos casos, que ahora está cursando el mismo camino Sasha Fenestrad, también Tatiana Calderón, pero el japonés nunca salió de Japón y fue fuerte. Yo creo que es por algo de mental, pero a Pedro o a Fontana, vivir en Japón totalmente distinto los hizo más fuertes, porque era muy difícil. Yo los viví con ellos, era totalmente distinto, ya sabemos cómo es Japón, y ellos tuvieron que vivir, en el caso de Pedro, y creo que saliste campeón de GT, si no mal recuerdo. Estaba sí. Tom Coronel, me acuerdo una vez Tom Coronel en una vuelta previa con el Honda, estaba en pole, hizo un trompo y quedó último. Pero bueno, a vos te tocó vivir mucho en Japón, y eso te fortaleció también, te cambió un poco, porque no es fácil adaptarse a una no sé, forma de vida totalmente distinta. Sí, la verdad es que para mí me transformó vivir en Japón, me hizo crecer como piloto, pero más importante como persona, ¿no? O sea, yo cuando en el año 95 me voy a Japón, realmente me voy no porque lo escogiera, es que realmente no tenía dinero para competir en Europa, ¿no? Entonces salió esta oportunidad de correr en Japón y me fui con la que era mi novia, que ahora es mi mujer, con María Reyes, y nada, y nos fuimos a la aventura y nos lo pasamos bomba, o sea, disfrutamos muchísimo, aprendimos, pero sobre todo me hice mayor. O sea, maduré como persona, ¿no? Y yo creo que me hice muy duro. Y mi vida era absolutamente enfocada a la competición. Era a entrenar, hacer entrenamiento físico con el coche, Fórmula 3, intentar compaginar con Gran Turismo, con GT o para poder ganar un poco de dinero y sobre todo para no poder pensar. O sea, lo más importante cuando te vas a Japón o nos íbamos a Japón era tener todos los días llenos con actividades, porque en el momento que estás solo y empiezas a pensar qué demonios hago yo aquí, los días se hacen muy largos, ¿no?
Y me fue muy bien, la verdad, eso, ¿no? El hacer el clic de decir, soy un piloto profesional, tengo un salario, puedo vivir de lo que me pagan los equipos, no tengo que pedir dinero a mi padre para nada. Me hizo sentirme muy orgulloso y me hizo también ser mucho más responsable, decir, oye, que he venido aquí, pero tengo que ganar, me están pagando para que gane, ¿no? O sea que no, lo pasé muy bien y luego las anécdotas ahí en Japón eran increíbles, o sea, nos tocó Para el anecdotario. un grupo loco, o sea, loco de pilotos, o sea, Norberto, que era durísimo en pista, era una bestia, era en las salidas, cuando en la primera frenada decías, a ver por dónde va a salir Norberto, o sea, porque se tiraba desde ninguna parte, pero le salía siempre la jugada al tío. Y luego estaba Tom Coronel, que bueno, Tom Coronel es un caso aparte, ¿no? No sé lo que es, o sea, es un hombre que acaba con la vida de cualquiera, porque no tiene límite. O sea, él estaba todo el día, quería salir de noche, nos llevaba a Roppongi y Norberto y yo le decíamos, para Tom, porque nos vas a matar, tío, que nosotros queremos ser deportistas, queremos ser atletas. Pero qué divertido, qué gran tipo, qué gran tipo. Vos sabés que Venga. una de las preguntas que ahí, ahora no me acuerdo quién la puso precisamente, tal vez sabés vos la respuesta, dice que cuente Pedro lo que le dijo Niki Lauda. No sé a qué se refiere. ¿Vos sabés a qué se refiere? Niki, bueno, con Niki, o sea, tengo muchísimas anécdotas y recuerdos porque era un tipazo, ¿no? Era un tipazo que iba de cara y realmente cuando Niki te decía algo, iba a misa, ¿no? O sea, nadie lo dudaba. Pero recuerdo que una vez me estiró de las orejas, ¿no? O sea, no va con segundas, pobre Niki, que no piense. Pero me echó la bronca porque en Hungría estorbé a mi compañero de equipo, que era Eddie Irvine, en una vuelta de clasificación. Yo vi que venía y me aparté dándole el espacio justo para que él pasara, ¿no? Pero no le di ni un palmo más. Con lo que Eddie Irvine dudó, levantó y le arruiné la vuelta, ¿no? Entonces Eddie Irvine se puso como una moto, Pedro me ha estorbado, no se ha apartado. Entonces Niki me dijo, ¿qué demonios has hecho, Pedro? ¿Qué ha pasado? Tal. Y yo digo, bueno, le he dado el milímetros para que pasara, pero ni un centímetro más. Y me dijo, mal hecho. A tu compañero de equipo lo has de tratar siempre un poco mejor que a cualquier otro. Y esa es una frase que siempre he creído que era muy acertada, ¿no? Porque a tu compañero de equipo lo has de tratar mejor. Eso no significa que lo que hice estuvo mal, ¿no? Porque creo que tendría que haberle dado más espacio a mi compañero de equipo. También es verdad que veníamos calientes de una temporada difícil y de varias jugarretas que me había hecho Irvine. Me habían cambiado el motor en Brasil, entre clasificación y carrera, porque él decía que corría más, no me dijeron nada, me fui a dormir y cuando llegué mi coche estaba desnudo, sin motor. O sea, bueno, un millón de cosas que al final hizo que a mi compañero de equipo, que era Eddie Irvine, no le trate mejor. Pero él me trató mucho peor. Él me trató mucho Jaguar. peor. Jaguar y director de equipo era Niki Lauda. Claro. Célebre. Niki era frase, un crack. A ver. En muchos programas, en el programa Warm Up salió a flote muchas veces y por eso era la pregunta, porque Pedro insistía mucho en ese punto, pero pues es que, hombre, venía Niki Lauda y pues había que tocarlo como lo que era, porque quería preguntarte, Pedro, lo tocó antes Cristian, pero para que no se nos quede, ¿qué esperar de Fernando en ese regreso el próximo año? Ha visto la Fórmula 1 desde fuera por primera vez en su carrera y regresa, ¿cómo lo ves? ¿Con otra mentalidad? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué expectativas? Pues yo creo que viene una época muy, muy interesante porque Fernando viene con muchísima hambre de luchar. Ha demostrado que es un hombre que ama el automovilismo, yo creo, ¿no? O sea, se va de la Fórmula 1 para competir en otras categorías de un riesgo total, ¿no? Para hacer un Dakar o hacer las 500 millas de Indianápolis. No tiene miedo a nada, además gana el WEC y gana Le Mans 2 veces. Que a mí lo que me demuestra es que es un hombre apasionado del mundo del motor,
para mí eso es muy importante. Ama el automovilismo, que no tiene miedo a nada, porque Fernando no tiene miedo a nada, pero no tiene miedo a nada en el sentido que no tiene miedo a hacerlo mal, ¿eh? Si vuelve o, Claro. ¿sabes? No tiene miedo. Y que lo va a hacer muy bien porque está en un momento espectacular de madurez, que Renault está subiendo, que es un equipo que realmente está haciendo las cosas muy bien. Y creo que vienen días muy bonitos para el automovilismo, ¿no? De tener a un piloto tan competitivo con un coche que está cada vez siendo más competitivo. Todo el mundo, yo creo que la Fórmula 1 necesita duelos, necesita superpilotos, necesita un Hamilton, un Verstappen, un Fernando, pilotos, superpilotos que suban el nivel y que sobre todo que cada uno luche entre sí, ¿no? Y yo creo que esto va a suceder, no en el corto plazo, quizás el año que viene no, pero en el 2022 pues seguramente sí. A ver, Pedro, J. Felop dice, Pedro, según tu experiencia en Ferrari, ¿cómo sacar a flote a la escudería? Tan, tan, tan. Buah, es difícil, ¿eh? A ver, yo confío mucho en Binotto, ¿eh? Tengo que decir, porque yo he trabajado con él. Es un gran ingeniero, es muy pragmático y yo solo espero que Binotto... O sea, lo peor que le puede pasar a Ferrari es hacer cambios cuando ahora tienen a la persona adecuada como team principal. Sin duda lo es y tienen que darle un poco de tiempo, tienen que darle mucho tiempo para, bueno, al menos un poco de continuidad. Binotto está haciendo muchos más cambios de los que transpira o lo que nosotros vemos. Internamente ha cambiado muchas cosas y tengo mucha confianza en él. Ferrari tiene que ser un equipo de competición y no un equipo de fútbol, ¿no? En el que siempre cuando ocurre algo despiden al entrenador. Y realmente el entrenador es muy poco responsable en los equipos de fútbol. También el team principal en este caso no es el responsable, es el equipo de gente, ¿no? Entonces, continuidad es lo que necesita Ferrari, continuidad ahora que han encontrado a la persona adecuada. ¿Tienen otro o voy por otro de aquí? Bueno, tengo una por acá. Espera, vamos con esta que es cortita. Grandes premios que deberían volver a la Fórmula 1, dice García, se llama el apellido. Que tendrían que volver. Sí, ¿qué grandes premios deberían volver al calendario? Wow, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A ver, Turquía para mí es lo veremos otra vez este año, pero para mí es un circuito que tiene que estar ahí en el campeonato. Tendríamos que... Yo creo que la Fórmula 1 tendría que ir a Buenos Aires también, ¿no? Es otro de los... pero es que el problema... No vale esa, no vale, estaba inducida. No, a ver, sí. No puedo decir, yo nunca he ido a Buenos Aires al circuito, o sea, realmente no lo conozco. Pero sé por Alex Burff que, claro, cuando yo llegué a la Fórmula 1 dejó de ir a Buenos Aires, a Argentina, que era un sitio espectacular, ¿no? Entonces, más que Argentina, y no quiero... Yo creo que un campeonato del mundo tiene que repartirse de una manera bastante ecuánime a nivel mundial. Entonces creo que faltan grandes premios en América, sobre todo Sudamérica, y luego faltan también grandes premios yo creo que, bueno, en Kialami, por ejemplo, en África. O sea, quiero decir que deberíamos ser capaces de hacer un campeonato del mundo, ¿no? Más ecuánime y que no hayan tantas carreras o concentradas en Europa. Este año es obviamente una excepción. Claro. Si es en Argentina o no, no lo puedo decir yo, porque yo nunca he competido ahí, lo siento. A ver, Pedro, Oscar Liñán nos dice, bueno, primero nos dice que contigo vamos a reventar YouTube, ¿no? Teniéndote. ¿Qué cualidades busca Red Bull en sus pilotos y tú a quién elegirías entre Checo y Hülkenberg? Bueno, a ver, mira, las cualidades que busca Red Bull yo no las sé, sinceramente, porque estoy un poco perdido con Red Bull, ¿no? En el sentido de que dejaron ir, en una época, parecía que si no te montabas en un Toro Rosso y ya hacías cosas muy especiales, no valías, ¿no? Llámese Jean-Éric Vergne, superpiloto, llámese Buemi, super piloto también, Alguersuari, otro superpiloto. Es decir,
claro, hemos vivido la época de Toro Rosso, de Red Bull, que si no eras, ¿sabes? El primer día no ganabas un gran premio, ya no valías. Que es un poco... Y ahora estamos en una época como de indefinición, que yo no sé lo que buscan de los pilotos. Entonces, no te lo sé decir. Si me dices, ¿con quién me quedaría de Checo y de Hülkenberg? Me gustan mucho los dos, tengo que ser sincero. Pero al final volvemos otra vez a lo mismo. Yo busco resultados, ¿no? Y sobre el papel, el piloto que más podios tiene y mejores resultados tiene con igualdad mecánica es Checo. Entonces, probablemente me escogiese a Checo por tirar por hacer una decisión científica, un poco más científica y no basada en si me cae uno mejor o otro peor. Digo esto, los dos son buenísimos, ¿eh? O sea, ahora mismo no hay mucho más. Pero también te digo otra cosa. Yo personalmente apostaría por juventud, por nuevos pilotos. Por nuevos pilotos, porque eso es parte del ADN de Red Bull. Entonces, yo no me fijaría ni en Hülkenberg ni en Checo. O sea, ¿dejabas a Albon o alguien uno más? No. Yo buscaría nuevos pilotos. No sé, es que hay una hornada de nueva generación de pilotos de la Fórmula 2 muy buenas. Hay otros pilotos que a lo mejor se merecen una segunda oportunidad en Fórmula 1, ¿no? ¿Por qué Antonio Pedro de la Rosa? Costa? Exactamente, ¿no? Con un bastón, ¿no? Pero me subiré. Pero un Antonio Félix da Costa o gente que no ha tenido una oportunidad y se lo ha merecido. No digo a Red Bull, pero a lo mejor en el Alfa Tauri, ¿no? Quiero decir que me gustaría ver pilotos nuevos, ver lo capaces que son, Callum Ilott, Mick Schumacher, Schwarzman, ¿no? Son tíos que bueno, yo quizás lo dejaría un año más en Fórmula 2, ¿no? Pinta muy bien, pero probablemente pues a lo mejor lo que pasa que, a ver, estoy de acuerdo, son de la Ferrari Drivers Academy, casi todos los que he mencionado, ¿no? Pero bueno, que habría que probar y dar oportunidades a los jóvenes. Juan, pero no eres muy de Albon, ¿no? Última. Tengo una de Albon que está como tú en el 2006, ¿no? Con el cuchillo aquí cada carrera. Albon es como que cada carrera tiene que demostrar que se merece el asiento el próximo año, ¿no? Sí, Albon está en una situación muy difícil, Diego, pero también te digo una cosa, si yo hubiese hecho todas las carreras que Albon ha hecho con los resultados versus Verstappen y yo versus a Raikkonen, a mí me hubiesen despedido seguro, ¿eh? O sea, de esto no tengo ninguna duda. O sea, pero su situación es muy incómoda. Bueno, última pregunta que tengo acá, pero para hacer referencia a lo que dijiste, a Albon ya se le acabaron las balas, no tiene ninguna o le queda una sola en el revólver, ¿no? Esos que utilizaste vos, fuiste matando, creo que a Albon no le queda, balas de salva le quedan nada más. Este es una persona, no sé si Santino Fosaroli, dice acá la pregunta. ¿Es cierto que cuando se iban del circuito de Fuji hacia Gotemba, donde vivían, una noche con Fontana, jugaron a ver quién llegaba más rápido hacia la casa? A mí me tocó estar arriba del auto con Roberto Fontana. Creo que no matamos a 15 japoneses y cuando llegamos ya había llegado vos con un auto cuadrado que tenías, que no me acuerdo qué era, y le ganaste a Fontana y Fontana estaba furiosa. Hacían ese tipo de competencias, pobres japoneses, lo que habrán vivido esos japoneses en ese pueblito. Y seguro iban de que 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos. No, pero te juro, era algo... a Norberto, ¿sabes el problema? Es que es que Norberto no sabía que yo conocía atajos. Me acuerdo. Gotemba estaba lleno de atajos. Y Norberto nunca entendió que el españolito sabía los atajos y le recortaba a kilómetros. Y él se iba a toda por la carretera, pero yo hacía menos kilómetros. Nunca se lo dije. Siempre le gané. Siempre te gané, Norberto, haciendo trampas. Menos mal que... ¿Cuántos años después es esto? No sé, 20 y pico. Nunca es tarde, Giselle, tú ya sabes. Bueno, 20 años después está la confesión.
Ya está. Bueno, un día lo vamos a invitar a Norberto acá a Fórmula Latina también, ¿eh? Porque tiene... Oye, Sí, te su digáis, derecho de no se lo réplica. digáis a Norberto, ¿eh? No se lo digáis a Norberto, ¿eh? Sobre Bueno, todo. Pedro, esto fue una anécdota espectacular, pero seguramente te pensaste alguna para compartir ya sobre el cierre de Fórmula Latina y agradeciéndote por estos minutos que te estamos sacando. Nos excedimos un poco en el tiempo, pero bueno, es un placer compartir este podcast con vos. ¿Querés contarnos algo más? Bueno, a ver, tengo muchísimas, ¿no? Pero yo creo que hay un personaje muy especial que conocimos en Japón, que era Papá Fontana. O sea, yo creo que Papá Fontana era, si no existiese, habría que haberlo inventado, ¿no? Era un personaje espectacular y además es que era un chiste constante, pero hasta tal punto que recuerdo una carrera de Fórmula Nippon, que yo era compañero de Norberto, y Norberto fue la primera vez que lideró una carrera de Fórmula Nippon. Era en un circuito que se llama Tokachi, que estaba en Hokkaido, estaba muy lejos, y recuerdo que Papá Fontana, de la excitación de que su hijo liderase la carrera, se sacó, me parece que la llamáis la remera, ¿no? La chaqueta, que era de color rojo, y se puso a agitar la remera roja así, pero porque estaba fuera de sí. Su hijo lideraba una carrera por primera vez, era ese momento, y el director de carrera, los pilotos vieron la bandera roja y todos aflojamos, porque no era una bandera roja, era la remera de Papá Fontana. Entonces, No me lo puedo pararon creer. la carrera inmediatamente. Bueno. Y su hijo, con todo lo que ocurrió, que su hijo va liderando y luego tuvo que hacer otra salida, ¿sabes? O sea, le estropeó la carrera. No, Y no. recuerdo que Papá Fontana decía, pero ¿qué hacen estos japoneses? Se han vuelto locos y mi hijo va liderando la carrera, no sé qué. Y entonces, Pero mientras... No, le tuvimos que explicar que había sido por su culpa. Por su culpa. Deja de agitar la carrera roja. Nada, Muy buena. Ese era Muy Papá buena. Fontana y no te quiero ni contar luego. No, Pero era hay mil, de Héctor Fontana hay mil. Como Hay una otro que se le personaje, cayeron los ravioles. Sí, no, de Papá Fontanita, o sea, es tremendo. Y luego de Tom Coronel, tenéis que invitar a este programa a Tom Coronel, porque era un animal. Era un animal en toda regla, era un piloto espectacular en pista, pero fuera de pista era todavía más excepcional, porque era un piloto que salía por las noches, nosotros le acompañábamos cuando podíamos y una noche estábamos en Tokio bailando en una discoteca y de repente me dice, mañana tengo entrenamientos en Fuji de Fórmula 3 y le digo, son las 5 de la mañana. Y entonces el tío dice, no te preocupes, no te preocupes. Total, que acabamos en la discoteca, cogimos el coche y le digo, joder, pero si solo tienes 2 horas para dormir y te vas a subir al Fórmula 3 ahora. Y me dice, sí, pero voy a ir a dormir al lado del circuito de Fuji. Y entonces, llegando al circuito de Fuji, encontró un sitio muy bonito. Era un cementerio, había una explanada de césped, se estiró con una toalla, puso la alarma y durmió 2 horas, le sonó el despertador y se fue directamente a entrenar con el Fórmula 3. Ese era Tom Coronel, ¿no? Era un tipo increíble. Y luego hizo el más rápido en Fórmula 3, después de haber salido toda la noche y con una resaca. Tenía toda la vibra de los muertitos. Necesitaba eso. Bueno, Pedro, mil gracias. Fue un acto de irreverencia. ¿Puedo decir para saludar a... Pero decir algo para saludar a Pedro? Yo no hice nada, No, santo, yo no. Pedro, ¿puedo decir algo? Siempre me acuerdo, claro. y rápido lo digo porque es un gusto que hayas estado con nosotros, que Barrichello decía que luego que terminó su carrera en la Fórmula 1, tardaba más tiempo, uno de los que más tardaba en recorrer el paddock porque se paraba a saludar a todos, y lo he visto contigo también, ¿no? Y eso significa la buena gente que uno es, ¿no? Lo que queda. Porque hay muchos pilotos que entran al paddock que no los saluda a nadie, y yo te he visto a vos cuando hacías... No, pero es cierto, ¿eh?
cuando Sí, estabas sí, en la sí. televisión y demás, caminando y te paran de todos los equipos. Y eso deja un poco la pauta de lo que has dejado en la Fórmula 1. Así que un placer considerarte, bueno, a la distancia amigo y que estés aquí. Era simplemente agregar eso porque la verdad que ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias. Muchas gracias a Por mi todos, parte. Juan. Para mí realmente es increíble que después de todos estos años podamos estar riéndonos de todo lo que hemos vivido, no en Fórmula 1, pero en categorías inferiores. Somos los mismos, no hemos cambiado, tenemos la misma ilusión, el mismo brillo en los ojos y estamos enamorados de vivir, ¿no? Yo creo que esa es la clave de todo. Por lo tanto, gracias, no cambiéis, sobre todo, y espero vernos, pero también digo que pasan los años y cada vez nos vemos menos, ¿no? Esa es un poco también una cosa que tenemos que intentar evitar, ¿eh? Porque se nos está pasando el arroz. Tenemos que hacer una reunión anual, ¿no? Ahora sí va a ser la reunión de Fórmula Latina y todos los que vayamos invitando los vamos incluyendo. Estaría muy y bien, hacemos una reunión anual. En Los Ángeles, Me lo parece. hacemos. Bienvenidos, por favor. Punto bienvenidos. central, sí. Listo, Ya vamos está. tomando Donde nota de queráis. eso. Gracias a todos. Yo me apunto. Venga, Gracias. Oye, Pedro. muchas gracias, Muchas Pedro. gracias. Saludos en Muchas casa. gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, Muchas con Fórmula gracias a Latina, todos, Cristian, Juan, Diego, Giselle. Un beso enorme. y con Fórmula Latina nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos a todos. Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas. Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un Gran Premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina.